Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestra práctica 3 líneas equipotenciales correspondiente al Laboratorio de Física General 2. Los presentadores van a ser José María Emanuel Tehuitzil Hernández, su servidor, y John Arevalo Nasser. La práctica consistió en la observación y medición de líneas equipotenciales. En estas se hicieron dibujos analíticos del funcionamiento y dirección de líneas equipotenciales junto al del campo eléctrico en una partícula cargada. De la misma forma se tomaron datos para calcular y hacer el análisis de datos experimentales de voltaje en relación con la distancia. Se debe tomar en cuenta las palabras claves para esta presentación, las cuales son equipotencial, voltaje, campo eléctrico, carga y distancia. Con esto se presentan los objetivos para la práctica, en la cual es hacer un mapeo experimental del potencial eléctrico sobre una hoja conductora. Y primero vamos a dibujar las líneas de potencial en el y de campo para encontrar los valores experimentales del campo eléctrico. De ahí se compararán los dibujos de las líneas equipotenciales con un dibujo teórico. De esta misma forma vamos a usar los datos experimentales para encontrar una ecuación y con esa ecuación se hará una gráfica de dispersión en la cual se encontrará la pendiente, la cual es equivalente al campo eléctrico. De esta misma forma también se encontrará la propagación del error de la pendiente. Con eso podemos pasar a la sección del marco teórico. Primero se debe saber de que el potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar una fuerza eléctrica para mover una carga Q desde el infinito hasta el punto considerado en contra de la fuerza eléctrica. Este potencial solo es una característica del campo, sin importar que una partícula cargada pueda ser colocada en el campo. De aquí, esta la podemos calcular ya con el voltaje o el potencial eléctrico, que es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga entre el radio de la línea. Entonces, también se debe saber que el campo eléctrico solo es también una medida de la relación del potencial eléctrico en función de su posición. Las líneas perpendiculares en el campo eléctrico, en donde el potencial eléctrico se torna un valor constante y no pueden ser cortadas. Con esto la práctica fue hecha con los siguientes materiales, los cuales serían una mesa de superficie equipotencial, un multímetro con error de 1%, una fuente electrostática, pasco, los electrodos, los ganchos de prueba, hoja de papel calca, la tabla de corcho, hoja conductora y cables banana caimán. Esto pasamos a la metodología, en la cual también mostramos unas imágenes sobre el montaje, en los cuales sería primero encender la fuente de voltaje para medir la diferencia potencial entre los puntos de referencia. Después hay que trazar los puntos a la medida. Con esto se coloca una hoja de papel en blanco y encima la hoja conductora. Utilizamos la configuración de los dipolos, colocando los electrodos sobre el papel conductor y quedando alineados, y se conecta un electrodo a la parte positiva y otra a tierra. Ya con esto se miden los voltajes según la distancia de los electrodos, y de aquí anotamos todos los datos experimentales en una tabla. Ya con esto graficamos los valores y obtenemos la pendiente y sacamos el error. Para la presentación de nuestros resultados nos vamos a basar en el diagrama que está del lado izquierdo, el cual explica las líneas de campo eléctrico que dependen de las cargas. En la línea de campo eléctrico de la carga positiva, estas van de la carga hacia afuera, contrario de la carga negativa, que van de afuera hacia adentro. Si se colocan cargas de signos opuestos, estas van a tender de la positiva hacia la negativa. Justo a la mitad va a haber el campo eléctrico de cero. En la parte de las cargas que son iguales, va a haber igual un campo eléctrico de cero justo en medio de ellas, pero con la acción de que se repelen. Nuestros resultados se van a basar en las fotografías que van a poder observar en la siguiente diapositiva. Concluyendo estos resultados,
La carga del lado izquierdo es positiva y la del derecho es negativa, basándonos en las líneas de campo eléctrico de las cuales éstas se graficaron. La intensidad del voltaje de la carga puntual positiva es de adentro hacia afuera. Es por eso que se ve una intensidad de izquierda a derecha con una disminución. La carga negativa va aumentando su voltaje de adentro hacia afuera. Es por eso que cuando más se acerca hacia la derecha, tiene un valor más pequeño. Las líneas equipotenciales las vamos a colorear del color verde y las del campo eléctrico rojos. En la carga negativa se observa cómo en las líneas equipotenciales van aumentando su valor conforme se va alejando de la carga. Esto hace una confirmación del signo de dicha carga. Se deduce que es opuesto de la positiva, por tal motivos se van a dibujar o se dibujaron las líneas entrando hacia dicha carga. Por su parte, para la carga positiva, se puede observar una disminución del campo eléctrico conforme se va alejando de la carga mediante las líneas equipotenciales, así como las líneas de campo eléctrico que salen de la carga hace referencia en la ilustración que van a ver a continuación. Como pueden observar, las líneas de campo son de color rojo y las líneas equipotenciales son de color verde. Las líneas equipotenciales nos quiere decir que el potencial eléctrico es siempre el mismo en esta línea. No importa que me mueva en esa línea, siempre va a ser el mismo voltaje. Como se pueden observar, las líneas de campo van de la positiva a la negativa. En la carga negativa van de afuera hacia adentro y en la positiva van saliendo. Es por eso que en la positiva el voltaje va disminuyendo conforme va saliendo y en la negativa va aumentando conforme va entrando. Los datos obtenidos fueron una distancia y el voltaje. Estos fueron recolectados durante el montaje de la práctica, sirviendo para poder hacer una gráfica que se va a mostrar a continuación. Los voltajes se fueron anotando según la distancia que se tenía de los ganchos a los polos que se fueron colocando. En nuestro análisis tenemos una gráfica de distancia contra voltaje, distancia en el eje X y un voltaje en el eje Y, tendiendo a una pendiente de 21.324 con una R de 0.962. Esto quiere decir que entre más se acerca la R al 1, más van a tender los valores a pegarse a la realidad, por lo que concluimos que tenemos una buena estimación de los valores. La pendiente es el campo eléctrico, con un valor de 21.34. Se tuvo que hacer todos estos procedimientos en una hoja de Excel para poder obtener el error en la pendiente y en la ordenada al origen, teniendo un error en la pendiente de 1.192 y un error en la ordenada del origen de 0.01728. Como conclusión, tenemos que en la sección de comparación de teórico contra práctico, el campo eléctrico y el voltaje se pueden obtener por medio de una ecuación sencilla, mientras ésta sea constante, ya que hay variaciones del campo eléctrico y esto se va a modificar en los extremos de donde reside dicho campo eléctrico, ya que es donde las cargas y el campo eléctrico se ven afectados y no tienden a ser tan constantes. La obtención del campo eléctrico por medios matemáticos como el de graficación simplifica los cálculos, ya que se obtiene simplemente una serie de datos y obtenemos el valor esperado. En el primer experimento, los dibujos concuerdan con la imagen que se usa de referencia, puesto que los sentidos y las líneas equipotenciales se encuentran definidos perfectamente acorde a la teoría. En esta sección, el experimento es algo que ya se sabía con certeza debido a la facilidad de este tema de las líneas equipotenciales. Sin embargo, no hace falta además corroborarlo por el método práctico. Y se calculó el campo eléctrico con un error de más o menos 1.193 de la pendiente original y con un error en la ordenada de origen de 0.1729, con unos datos que, como la R lo indica, se apegan prácticamente en su totalidad a los esperados. Para la conclusión, en la sección de fuentes de error, el trabajo de Excel facilita mucho el redondeo, ya que al no utilizar un valor exacto repercute de manera mínima en la obtención de los valores de error que se tienen para dicha práctica. Para obtener el valor del error se utilizaron los clásicos métodos estadísticos, con el cual se encuentra un error en la pendiente de 1.192. Al mismo tiempo se detectó el error en la ordenada. Estos procedimientos vienen de la teoría del error
que en esta primera práctica fue empleada teniendo una desviación estándar y obteniendo estos coeficientes B1 y B sub 0 para posteriormente hacer operaciones matemáticas y encontrar dicho error. Esto, aunque el ingresar los datos es algo tedioso, con la hoja de Excel facilita mucho debido a que automatiza esos procesos y nos da una certeza en dichos números, ya que si se hiciera de forma manual tendría variaciones en cuanto a los decimales, lo que provocaría aún más un incremento en el error. ¿Cómo se puede mejorar el experimento dentro de una conclusión? Bueno, lo que personalmente considero sería que el uso de un compás a la hora de detectar un potencial, unas líneas equipotenciales para trazar de mejor manera dichas líneas, ya que al momento de hacer cruces y unirlos, las líneas no son tan correctas ni tan derechas. El uso de una hoja milimétrica arriba de la hoja conductora puede mejorar la precisión de las medidas, ya que esta hoja sirve para ser más exactos en cuanto a dichas mediciones. El enviar todos los factores y los valores posteriores a la práctica para después compararlos y observar la discrepancia que existe entre ellos. Si obtenemos algún valor muy fuera del rango normal, sería una indicación de que no estamos haciendo bien el experimento o bien el análisis. La distancia y el cambio del voltaje pueden sufrir ciertas variaciones tanto como por la medición, como por un error humano, como por un error de los instrumentos que se están utilizando. Y una mejora del experimento y de la práctica en general sería explicar el funcionamiento de cada parte, cómo se va a montar el equipo, por qué se utilizó dicho equipo, ya que puede ayudar a comprender y expresar correctamente dicha sección. Esto ayudaría como mejora tanto para la práctica como para uno, ya que no se encuentra en contacto directo en el laboratorio como lo hacíamos de manera presencial. Estos factores de error y de mejora se eliminarían en un laboratorio normal, presencial. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a dicho cambio y considero que sería una buena opción el explicar el funcionamiento de las partes y cómo éstas funcionan en conjunto para lograr el experimento. Gracias por escucharnos. Dejo abierta para la sección de preguntas y respuestas.